la gran cantidad de cosas que se hacen en el mundo en aras del amor, ¿no? En aras del amor y por un llamado amor nosotros encontramos grandes, pero muy grandes delitos en el mundo. Encontramos guerras en el mundo en aras del amor. Encontramos asesinatos en el mundo en aras del amor y vidas matrimoniales desastrosas también en aras del amor, ¿sí? El amor puede convertirse en la excusa para que las personas hagan una gran cantidad de cosas. Encontramos hoy en día a los homosexuales y a los grupos LGTBI defendiendo sus ideales en aras del amor, ¿sí? Así que hay una gran confusión hoy en día con respecto a lo que es y lo que no es el amor. Algunas personas piensan del amor que es un sentimiento. Otras personas piensan del amor que es una acción. Y otras personas piensan del amor que es una decisión. Y las tres cosas son verdad, pero ninguna es cierta independiente de las otras. Deben estar todas las tres presentes para poder que haya una verdadera dependencia del amor, ¿sí? Así que hay también una necesidad de nosotros hoy de entender en realidad qué es lo que es el amor y qué es lo que no es el amor en aras a la definición que Dios mismo le da al amor. Acompáñenme, hermanos, vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 4. Primera carta de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos 7 hasta el 12. Primera de Juan en el capítulo 4, versos 7 al 12. Aunque vamos a leer desde el verso 7 hasta el final del capítulo, sin embargo, solamente vamos a concentrar nuestra atención en el verso 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Padre y Rey nuestro, Señor de gloria, gracias por permitirnos en este día, esta mañana, Señor, iniciar este primer día del Señor en el año, hablando, Señor, del profundo amor que hay en ti para con nosotros y el amor que tú tienes para que nosotros entreguemos a los demás también. Padre, gracias, porque nosotros no merecíamos tu amor, pero tú has enviado a Jesucristo en propiciación por nosotros cuando éramos aún pecadores. Gracias, porque hemos vislumbrado el destello de tu luz, que es tu amor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de corregir nuestro corazón, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Nos da la oportunidad nuevamente, Señor, de mostrar a nuestro hermano cuánto le amamos. Nos das la oportunidad de mostrar, Señor, a aquellos que están cercanos a nosotros, cuánto, Señor, es para nosotros grandioso el poder compartir con nuestros hermanos. Amado, ayúdanos, Señor de gloria, en esta mañana a comprender esta verdad, a manifestar el amor tuyo de acuerdo a lo que tú has hecho por nosotros, Señor, al enviar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a manifestar ese glorioso amor también hacia los demás. Padre, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Sin duda, a causa de que el amor hoy en día parece ser un concepto totalmente distorsionado y ha sido llevado a la única esfera del sentimiento, y para las personas hoy en día el amar significa sentir únicamente. Nosotros necesitamos aclarar en definitiva qué es el amor y qué es verdaderamente amar. Notemos que el autor, Juan, está escribiendo esta carta a una iglesia que se encuentra en medio de un momento difícil de sus vidas en el cual están siendo perseguidos. Algunos comentaristas han hablado con respecto a esta primera carta que escribió Juan a sus oyentes, que fue escrita entre el año 85 y 90, es decir, que esta primera carta que Juan escribe a sus oyentes es una carta escrita inmediatamente antes del Apocalipsis, y es una carta escrita por Juan antes de que Cristo mismo enviara también cartas a las iglesias exhortándoles en diferentes debilidades que tenían. Juan había evidenciado que la debilidad en medio de los cristianos de su época es que no estaban manifestando correctamente la manera de ser cristianos. Juan empieza en su carta exhortándoles a que entiendan que el ser creyentes es ser hijos de la luz, y que el ser hijos de la luz es una contradicción al ser hijos de las tinieblas, y como hijos de la luz ellos debían manifestar esa vida en luz por medio de su convivencia con los demás hermanos en la iglesia. Por eso Juan solamente en nuestro pasaje apela a un argumento valioso. Es un silogismo. El silogismo es: nosotros somos llamados a amar. Dios es amor, por ende nosotros estamos llamados a amar como Dios ama. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del silogismo? O podríamos llamarlo de otra manera para que usted no se confunda con este término difícil. Podríamos simplemente dividirlo en 3 puntos de acuerdo al argumento de Juan. Juan primeramente hace un llamado al amor entre creyentes, un llamado al amor entre creyentes. Mira cómo él lo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Después de esto, él les da una explicación del amor de Dios. Y él dice: en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por último, la conclusión lógica de Juan es:
que si Dios nos ha amado así, entonces, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si usted da cuenta, el argumento de Juan está basado en el hecho de que debemos amar porque Dios nos ama, y esta manera de amarnos de Dios debe ser manifestada a los hermanos en la fe también. Por supuesto, esto puede ser aplicativo a cualquier otra cosa, pero él está hablando de los hermanos en la fe. Miremos primeramente el mandamiento de Juan, es el llamado al amor entre creyentes, versículos 7 y 8. Él dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y antes de poder comenzar a decir sobre las afirmaciones abiertas de nuestro texto, tenemos que hablarlo de la manera negativa que él lo está hablando. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Algunas afirmaciones son antagónicas a lo que el mundo piensa con respecto a este pasaje. Ciertamente que esta no es una excusa para que nosotros utilicemos el amor para cualquier cosa que nosotros queramos en este mundo. Una mujer o un hombre extremadamente celoso no puede excusar su celo en que Dios es amor y que Él ama. ¿Sí? Un hombre profundamente pecaminoso cuyas atracciones sexuales no pueden ser contenidas no puede excusarse en el amor para tener una relación por fuera del matrimonio. El amor no es una excusa entonces para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos o lo que nos plazca. El amor tiene un lineamiento correcto, y el mantenernos en este lineamiento correcto es lo que determinará lo que es el amor y lo que es simplemente placer mundano o carnal. Él está diciendo: hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios. Esto significa que hay personas dentro de la iglesia, como le está afirmando Juan, que están dentro de la iglesia diciendo que aman a Dios, pero que en realidad su fe no es genuina, no es verdadera, porque no aman a sus hermanos. Juan está dando una aclaración a la iglesia a la cual está dirigiendo su carta, y es que el amor de Dios es manifiesto en un creyente cuando él ama a los otros. Mira que él dice: el amor es de Dios. Cuando él dice que el amor es de Dios, está mostrándonos que el amor tiene un genuino origen. El amor se origina en Dios. Dios es amor. Si el amor se origina en Dios, cualquier sentimiento que un hombre sienta hacia otro que no esté originado en el amor de Dios, entonces es un sentimiento contrario a la voluntad misma del Señor. Dios es amor. Eso significa que nuestra fuente de amor y la capacidad que tenemos para entregar este mismo amor a otros está originado en Dios, y nadie que no esté originando su amor en Dios puede entregar amor a nadie. A veces decimos a los matrimonios y a las esposas o esposos: querida esposa o esposo, o a los jovencitos que van a casarse: mi hermano o mi hermana, si esa persona no ama a Dios, no te ama a ti. El motivo por qué no te ama a ti es porque el amor es de Dios y es originado en Dios. Hay una fuente que es la que emana el amor hacia los demás, y esa fuente se encuentra en Dios mismo. Cualquier otra cosa es un deseo limitado o egoísta de parte del ser humano. Pensémoslo de esta manera, mis hermanos, por un momento. Dios es amor. Y siendo que Dios es amor, el concepto genuino de lo que es el amor radica en nuestro Dios. Y cualquier otra cosa es una remisión o un atributo comunicable de Dios hacia el hombre para que él pueda manifestar un cierto tipo de amor
hacia los demás, pero no un amor genuino. El amor genuino de esta manera entonces está compuesto por tres cosas. Algún autor dijo que la vida cristiana se basa en ortopraxis, ortodoxia y ortopatía, intentando decir que se trata de la práctica, lo que pensamos y lo que sentimos. Y de esta misma manera el amor tiene que ser definido. El amor es entonces lo que pensamos o lo que decidimos, también podríamos decirlo, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Y la falta de cualquiera de estas cosas dentro del amor como tal es entonces solamente un espejismo del amor verdadero. Todas las tres cosas deben estar presentes. Pensemos en la primera. Pensemos en lo que nosotros decidimos. El amor es entonces una decisión. Si el amor es una decisión, eso quiere decir que mis sentimientos están controlados por lo que mi razón está entendiendo. ¿Sí? Nuestros sentimientos están controlados por lo que nuestra razón está entendiendo. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, sobre todo los jóvenes, que tú decides a quién amar. ¿Sí? Voy a repetir eso, porque sobre todo en nuestra vida y en nuestro mundo sentimental latinoamericano, nosotros pensamos que lo que sentimos es lo que debe dominar. No, al contrario, nuestra razón domina nuestros sentimientos. Eso quiere decir que nosotros decidimos a quién amar. ¿Sí? Querido hombre o mujer, una persona que cae en adulterio o en fornicación, no cae en adulterio o fornicación porque sus sentimientos lo controlaron, sino porque su razón no tuvo control de sus sentimientos. Lo que estoy diciendo es que todo lo que nosotros sentimos debe pasar primeramente por el cuestionamiento de nuestra mente, y nosotros debemos direccionar nuestros sentimientos hacia donde nosotros estamos apuntando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que yo escojo a quién amar. ¿Sí? Yo escojo a quién amar. Pero aparte de ser una decisión, también es un sentimiento. El amor definitivamente es un sentimiento que está siendo controlado por la razón. El sentimiento debe ir hasta donde el sentimiento pueda llegar. El ser humano no tiene necesidad de controlar su sentimiento cuando su razón ha gobernado sobre él. Así que él puede permitir que su sentimiento se eleve hasta el punto más alto, hasta el colmo, hasta la cumbre más alta. Él no tiene por qué contener sus sentimientos. Juan está diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. La forma en la que Juan está diciendo esto es una forma aplicativa totalmente al amor sentimental. Aquel sentimiento que la persona que lo lleva a esa persona a sentir cosas extraordinarias hacia la otra persona. Y ese sentimiento no tiene necesidad de tener un límite o un tope. No hay por qué tener miedo en entregarse mucho. No hay por qué tener miedo en darse mucho. No hay que tener miedo por sentir mucho. El amor, en definitiva, también es un sentimiento. Pero aparte de ser una decisión y de ser un sentimiento, el amor también son acciones. El amor actúa. En definitiva, aunque haya sentimiento y haya decisión, si no hay acciones, tampoco puede manifestarse ningún tipo de amor verdadero. El amor son acciones también. Por eso Juan dice y exhorta diciendo, mi hermano, si tú ves a tu hermano pasar necesidad y tú dices, hermano, oraré por ti, entonces no hay verdadero amor allí. Sino que él dice que siempre que esté en la capacidad mía, el hacer algo por el hermano, teniendo la capacidad, yo debo hacerlo, porque el amor son acciones. Evidentemente, lo que estoy diciendo es que el amor es un conjunto de cosas que no pueden estar separadas entre sí,
porque la separación inmediata demuestra entonces que no hay un amor verdadero o legítimo. Una persona que decide amar, pero no actúa ni siente, es una persona que no ama. Una persona que siente, pero no ha sido llevado por su raciocinio ni por sus acciones, entonces tampoco ama. Y una persona que hace acciones, pero nunca dice nada y nunca demuestra sentimientos, entonces tampoco ama. El amor es un conjunto de cosas que están entrelazadas entre sí, y ese lazo es un lazo indivisible. El verdadero amor es un lazo indivisible de acciones, sentimientos y decisiones. Juan está diciendo por eso: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dios no simplemente siente dolor por su hijo mientras lo deja sin corrección. Dios siente dolor por su hijo y lo corrige. Y ha decidido corregirlo también. De hecho, su palabra nos lo muestra. El amor de Dios es un amor imitable. Pero el amor de Dios en el creyente no es solamente lo que yo acabo de mencionar, sino que el amor de Dios en el creyente es la evidencia de una verdadera conversión. El amor es la evidencia de una fe verdadera. Mira cómo él lo dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? De repente nosotros podemos confundir esta palabra conoce, porque nosotros podemos interpretar esta palabra de distintas maneras, pero su contexto evidentemente nos debe llevar a un conocimiento cercano, íntimo con Dios. No está hablando de conocer acerca de Dios, y a eso puede llegar cualquier persona, incluso el no creyente. Estamos hablando de conocer a Dios. Eso es intimidad, es un tiempo de cercanía, es una relación, es un saber cuál es la forma en la que Dios actúa de acuerdo al carácter mismo de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando conocemos a Dios, podremos evidenciar externamente los atributos de Dios. Cuando tú tienes una relación cercana con alguien, supongamos tu padre o tu madre o tu esposo o esposa, tú puedes intuir cuáles son las decisiones que toma tu esposa o esposo o padre o madre. Tú puedes intuir eso. ¿Cuál es la razón de esto? Que tú le conoces. Como tú le conoces, tú sabes cómo se comporta, tú sabes cómo piensa, tú sabes cómo siente, tú sabes cómo reacciona, tú sabes cómo acciona. Entonces, lo que estoy diciendo con respecto al amor de Dios es que al tener intimidad con Dios, el creyente puede intuir la forma en la que Dios actuará, inclusive aunque no tenga claridad de dónde encontrar ciertas cosas en la palabra de Dios. Aunque el creyente no sepa todo sobre la palabra de Dios, y le pasa a la mayoría de creyentes, el creyente puede intuir la forma en la que Dios se comporta y la forma en la que Dios reacciona ante ciertas circunstancias, y él puede decir: a mí esto no me suena como bien, esto yo siento que no es de parte de Dios. ¿Cuál es la razón de esto? Que el creyente conoce a Dios. Juan dice que todo aquel que ama es nacido de Dios, y esto lo lleva directamente al mismo pasaje del cual habló con respecto a esto en su evangelio. Juan dice en su evangelio, en el capítulo 3, verso 16. Ese pasaje conocido por todos los cristianos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está llevando esto al mismo contexto en el cual él está diciendo esto a Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo venir a Cristo y decirle: Señor, dime sobre esto? Y le dice Cristo: Nicodemo, si yo te hablo cosas humanas y no entiendes, ¿cómo vas a entender si te hablo las angelicales? Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Ciertamente, la forma en la que Juan está replicando esto nuevamente a la iglesia es que la evidencia de una conversión verdadera es el amor, porque Dios mismo entregó su amor
hacia sus hijos al entregar a su Hijo unigénito. Hay algo que pasa en la vida de los creyentes, inmediatamente conocen al Señor, y es que ahora están capacitados para amar. Antes ellos estaban capacitados para odiar. Su corazón tendía a esto. Ellos tendían al resentimiento, tendían a la ira, tendían a la venganza. Pero cuando el creyente ha venido a Cristo, ahora él tiende al amor, tiende al perdón y tiende a la pasividad. Su vida ha sido transformada. Ahora él no se comporta como antes. Ahora cuando una persona le habla mal, él no responde de la misma manera, sino que él responde en amor. Cuando una persona hace algo malo en contra de él no responde con resentimiento, sino con perdón. La forma en la que el cristiano ve las cosas es totalmente contraria, antagonista al antiguo hombre, a su viejo hombre. Y ahora es una nueva criatura. Hay una evidencia de una fe verdadera, y Juan lo ha expresado de diversas maneras. Mira, por ejemplo, conmigo el capítulo 2, de ahí mismo de la primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Nota? Juan está diciendo que la evidencia de la conversión es que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y la evidencia de Juan de pasar de las tinieblas a la luz es el amor hacia el hermano. Usted estaría pensando de repente que él está diciendo que nuestra mente está entenebrecida, y es verdad, y que de repente se ha aclarado, y es verdad también. Pero Juan está aclarando que la evidencia de salir de las tinieblas a la luz es el amor hacia los hermanos. La evidencia que tenemos de que somos verdaderos creyentes radica en el amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Es una analogía, es una metáfora. Y esa metáfora no es para hablar de la luz que alumbra en nuestros ojos, sino de la luz que alumbra en nuestro corazón. Una luz que nos hace ahora amar a los que antes no amábamos. Mis hermanos, dentro de la vida familiar, igual que dentro de la vida de la iglesia, es necesario evidenciar nuestra verdadera conversión a través del amor hacia los otros. Es necesaria. Nuestra verdadera conversión es evidente de la manera en la que nosotros tratamos a los demás. Nuestra verdadera conversión es evidente a través de la forma en la que nos relacionamos con otros. Pasar de las tinieblas a la luz en nuestras relaciones con nuestros hermanos involucra nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestros sentimientos. Pasar de las tinieblas a la luz es una evidencia gloriosa de una conversión genuina en el Señor. Es de que antes se resentía con todo. No le podían decir ninguna cosa porque inmediatamente su corazón se cargaba de ira. Ahora de repente está dispuesto a colocar la otra mejilla. Es de que de repente sentía resentimiento por tiempos y tiempos. Pasaban días y días sintiendo todavía resentimiento. Ahora de repente el sol no se pone sobre su enojo. Es una evidencia genuina, legítima, de verdadera conversión. El amor que nosotros sentimos hacia nuestros hermanos es una evidencia de salir de las tinieblas e ir hacia la luz. Esto parece
contraproducente, es aparentemente una contradicción a la forma en la que nosotros naturalmente estamos asumiendo nuestra vida como cristianos. Mira, a veces nosotros pensamos con respecto a nuestra vida como cristianos que es dejar el cigarrillo, y eso es verdad, ¿sí? Dejar la drogadicción, y eso es verdad, ¿sí? Dejar la homosexualidad, por ejemplo, y eso es verdad, la pornografía, y eso es verdad, y dejar esto, y dejar esto. Y esta afirmación con respecto a lo que es evidencia de un verdadero cristiano no se trata de dejar, sino de obtener amor hacia nuestros hermanos. Ese amor es un amor que está por encima de sus defectos, por encima de su santificación progresiva, que se encuentra por encima de cualquiera de los actos que nosotros hacíamos antes de ser creyentes. Hermanos, normalmente dentro de las iglesias sucede lo que pasaba en la iglesia de Corinto también. Hay divisiones estratégicas, ¿sí? Hay divisiones estratégicas de acuerdo a conveniencias estratégicas. Hace algún tiempo recuerdo haber leído en un libro de Albert Martin la forma en la que solucionó su problema de división en la iglesia. La forma en la que él solucionó su problema de división en la iglesia es que la iglesia salió el día domingo a su casa, y cuando volvió el siguiente domingo encontró toda la iglesia totalmente reformada. Ahora todas las sillas tenían un estancito para arrodillarse a suplicar a Dios perdón por tener sentimientos divididos dentro de la congregación. Mis hermanos, lo que está diciendo Juan abiertamente es que la evidencia de parte del Señor de que somos convertidos a Él es que ahora nosotros amamos a personas con las que compartimos cosas que antes no compartíamos. Personas con las que compartimos cosas a pesar de que tal vez ni les conocemos bien. Personas a las que les soportamos cosas que antes no estaríamos dispuestos a soportar. Personas a las que les pasamos por alto las faltas que antes no estábamos dispuestos a pasar por alto. La evidencia de una conversión genuina radica en que el cristiano ahora ama. Y esto, hermanos, es de diferentes maneras, ¿sí? De diferentes formas. El cristiano ama de diferentes maneras. Lo primero es que el cristiano ha pasado de la tosquedad a la ternura, ¿sí? Voy a repetir eso. El cristiano ha pasado de la tosquedad a la ternura. Vengo de una iglesia donde todos eran hitos, ¿sí? Santiaguito, Eptícor, Juliancito, ¿sí? Todos eran hitos. La razón efectivamente de esto no era la parte negativa de los diminutivos, sino al contrario su parte positiva, la ternura con la cual los hermanos deben tratarse entre sí. Es pasar de la tosquedad a la ternura, de un sentimiento de tosquedad abierto en lo cual tú no medías las palabras, la forma en la que las decías, sino que ahora hablas con ternura al hermano para que en amor él sea convencido de las cosas. Algo más, y es que nosotros ahora hemos pasado también de la ligereza a la paciencia. Cuando no eras cristiano, la forma en la que reaccionabas era inmediata. Cuando había alguna desaveniencia o algo con lo que no estabas de acuerdo, inmediatamente reaccionabas para decir algo. Ahora tú tienes paciencia suficiente para esperar el momento correcto para hablar. Es pasar de la ligereza a la paciencia. Y esto es replicar el atributo de la longanimidad de Dios en nosotros también. Algo más, mis hermanos, y es que el amor involucra todo en la vida del cristiano. El amor involucra todo. Todo puede ser resumido en esto: amor. ¿Por qué? Porque el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso. Hermanos, todo puede ser resumido en esa sola palabra: el amor. La lápida de todos los cristianos al morir debería decir: aquí hay un cristiano que amó. Pero Juan utiliza otra ilustración también para hablar de esto. En el capítulo 3,
Ya vimos la ilustración de la luz a las tinieblas en el capítulo 2. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3, en el versículo 11. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11. Juan nuevamente ahora replica esto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. ¿Se da cuenta? Nuevamente la conclusión de Juan es esta, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es nuevamente otra evidencia, según Juan, de la conversión de una persona. La evidencia de la conversión de una persona radica en que ahora ama a sus hermanos. Amar hermanos es más difícil de lo que pensamos, porque a veces nos convertimos en perfectos críticos de los actos de los hermanos. Si hizo, si no hizo, si pensó, si no pensó, si actuó, si vino, si no vino, si dijo, si no dijo, si trabajó, si no trabajó, si se hizo el loco, si no se hizo el loco, si esto y si aquello, y nos convertimos en perfectos críticos. Mis hermanos, Dios nos libre de la mentalidad de Caín, la cual exponía primeramente los defectos de los otros antes que los suyos propios. La mentalidad de Caín es que era injusto y por eso mató a su hermano, porque su hermano sí era justo. Radicalmente, hermanos, el amar a los otros es una evidencia verdadera de la justicia, y amar a los otros es una evidencia verdadera de la fe. Mis hermanos, Dios siempre está trabajando en los cristianos. Tranquilo, tú no te preocupes, descansa y trabaja tú, porque Dios siempre está trabajando en los hermanos. Él siempre está haciendo su obra en nosotros. Él no te ha mandado a ti a que seas el santificador o el Espíritu Santo de tu hermano. Él te ha mandado a ti a que ames a tu hermano. Que nunca la cantidad de críticas que tú hagas sobre tu hermano sean superiores a la cantidad de elogios que tú les haces. Elógiale porque ha conocido al Señor. Elógiale porque está siendo santificado. Elógiale porque está trabajando en la obra del Rey. Elógiale porque es tu hermano. ¿Sí? Realmente una casa se convierte en un infierno cuando el papá lo único que ve del hijo son sus defectos, y se convierte de verdad en un infierno, porque no hay nada que le haga unirse a él en esa misma comunión, en ese mismo amor. Cuando lo único que el padre resalta de sus hijos son sus defectos, entonces el amor de sus hijos se apagará. De esta misma manera también sucede en los hermanos. Mi hermano, a veces tus hermanos no tienen buena comunión contigo, no porque ellos no te amen en realidad, sino porque te tienen miedo a causa de la cantidad de críticas que tú generas hacia ellos. Juan ciertamente está evidenciando esto, y es lo mismo que él está diciendo también en nuestro pasaje. Él dice en nuestro pasaje: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, pensemos un momento en esa expresión que él tiene. Él dice, y conoce a Dios. Él está diciendo que el que ama conoce a Dios. Eso quiere decir que mientras tu impaciencia sea más grande que tu paciencia hacia tus hermanos, mientras tu crítica sea más alta que tus elogios, ¿sí? Que mientras lo que tú estás haciendo hacia tu hermano no le esté edificando lo suficiente, tú no conoces a Dios. Hay que hacer algunas preguntas en algunos puntos como estos. ¿Realmente estás pasando tiempo con el Señor? ¿Estás admirando gloriosamente la cantidad de sus atributos? ¿Estás conociendo la manera en la que Dios actúa y piensa, su ser, su carácter? Aquel que ama conoce a Dios. Y hermanos, es una evidencia lógica, abierta, de una persona que tiene buena comunión con Dios. Una persona que tiene buena comunión con Dios, lógicamente amará a los demás, se impregna de eso mismo. ¿Recuerda a Moisés cuando subió al monte y Dios escondió a Moisés sobre una peña? Y lo único que Moisés vio del Señor, ¿qué fue? Su espalda. ¿Y qué pasó con Moisés? Su rostro inmediatamente empezó a resplandecer de tal manera que tuvo que ponerse un velo para que los israelitas no lo adoraran. Solamente vio al Señor de espalda, y esto sucedió en él. Una persona que conoce a Dios se impregna del carácter de Dios, y lo único que tendrá para entregar a otros, evidentemente, es lo que Dios tiene para entregar a otros. Y ese es, hermanos, nuestro segundo punto. Mira, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso que tú dices, Juan? Bueno, nada nuevo. Él está diciendo exactamente lo que ya ha dicho. Él está diciendo lo mismo que le dijo a Nicodemo. Nicodemo, la evidencia más grande del amor de Dios radica en Jesucristo. Mira que él dice primeramente, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Primeramente, ¿cuál es la mayor evidencia del amor de Dios para nosotros? No es que hayamos sido creados, mis hermanos. No es que Dios haya creado el mundo, por fabuloso que sea, o el universo, por fabuloso que sea. No es ni siquiera que nosotros hayamos nacido. La evidencia más grande del amor de Dios hacia nosotros es Jesucristo, y que Él lo haya enviado a nosotros. Y hay algunas razones para eso. Primeramente, esta es la razón. La primera razón es, mis hermanos, que Dios siempre se amó a sí mismo y estuvo en perfecta unidad consigo mismo por toda la eternidad pasada. Eso quiere decir, mis hermanos, que Dios estaba perfectamente amándose y totalmente pleno en sí mismo antes de crear todas las cosas. Eso significa que la unidad eterna que había tenido Dios fue rota cuando Cristo cargó los pecados de los hombres en la cruz. Lo más duro no fueron los latigazos. Lo más duro no fue haber caminado con la cruz durante todo ese trayecto, ni siquiera las bofetadas o que haya sido escupido por los soldados, ni siquiera la corona de espinas. Nada de eso fue lo más terrible para el Dios del universo. Lo más terrible fue que durante un lapso de tiempo corto, Él estuvo cargando el pecado y la unión perfecta fue rota a causa del pecado del hombre. Eternamente Dios estaba pleno. Él no necesitaba al hombre. Él no necesitaba la raza humana, ni a los animales, ni la naturaleza, ni nada de lo que hay en ella. Él no necesitaba nada de eso para estar perfecto en sí mismo y amándose en sí mismo con plenitud. Pero Él ha dado a su Hijo unigénito.
como evidencia del amor. ¿Del amor hacia quién también? Como evidencia del amor hacia aquellos que creen en su nombre. Voy a repetir eso porque eso es importante. La evidencia del amor para aquellos que creen en su nombre. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel. ¿Qué tú dices, Juan? ¿Por qué tú no dices para que todas las personas en el mundo? Pero él dice para que todo aquel, porque él está diciendo que el amor de Dios se ha manifestado sobrenaturalmente para con los que son nacidos de Dios, no nacidos del hombre. Es decir, solamente para con aquellos que son creyentes. Lo que yo estoy diciendo es que Dios no envió a su Hijo a morir por nadie que se vaya a ir al infierno, sino solamente por aquellos que creen en su nombre. Y en esto es evidente el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que el amor de Dios nos dio vida. Él dice que para que vivamos por Él, el amor de Dios nos concedió la vida. Antes de venir al Señor, cualquier persona se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Y esto no significa que esa persona no piense, que no sienta o que no razone. Eso significa que esa persona no cree. Está incapacitada para descargar su fe en el Señor. Y eso es la muerte espiritual. Y nadie que esté muerto espiritualmente es nacido de Dios. Podemos decir que todos somos creación de Dios, pero no que todos somos nacidos de Dios. Podemos decir que todos somos creación de Dios, pero no que todos somos hijos de Dios. Pero Dios, para con sus hijos, envió al Salvador del mundo, para que nosotros ahora vivamos por Él. Y esta frasecita también es muy importante, y es que vivamos por Él. Hermano, yo debo preguntarte en este momento esto. La evidencia de que nosotros somos nacidos de Dios es que ahora amamos a los hermanos, ¿sí? Los amamos con un amor entrañable, ¿sí? Y Él dice que para que ahora vivamos por Él. ¿Cuál es la manera en la que tú vives por Dios? La única manera en la que tú vivas por Dios es que tú vivas por los hermanos. Si tú vives para ti mismo, no estás viviendo por Él, ¿sí? Si tú vives para tus propios deseos, sueños o anhelos, tú no estás viviendo por Él. La única manera es que tú acoples todo a Él para que ahora sea por Él, que Él te use en cualquier lugar donde tú te encuentres para con tus hermanos. Él está diciendo para que ahora vivamos por Él. Hemos salido de la esclavitud, mis hermanos, a la vida. Hemos salido de muerte a vida. Otras partes de la escritura utilizan una ilustración, y es que hemos salido de la esclavitud a la libertad. Pero otros pasajes de la Biblia dicen que hemos salido de la esclavitud a la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud del mundo a la esclavitud de los hijos de Dios, que es amor en Dios. Ahora somos esclavos o siervos del Señor. Le servimos a Él y servimos a Dios cuando servimos a los hermanos. Por eso dice Santiago que muéstrame tu amor o tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque las obras se hacen ¿hacia quién? Hacia los hermanos. Esto es amor verdadero. Vivir por Dios es vivir por los hermanos también. Y él dice que en esto consiste, y esta es la definición del amor de Dios, verso 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor de Dios. Primero, el amor de Dios consiste en una decisión no recíproca y anticipada. Hay una palabra rara ahí que es la recíproca. Eso significa dar y recibir. Y yo estoy diciendo que el amor es una decisión no recíproca y anticipada, ¿sí? Dios nos ha amado de una manera no recíproca y anticipada.
¿Esto qué quiere decir? Que yo no amo al que me trata bien, que yo no bendigo al que me trata bien, que yo no le hago favores al que me trata bien, sino al que me trata mal. Dios nos amó a nosotros primero. Él lo dice de esta manera: no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos haya buscado. No es que nosotros le hayamos amado, sino es que Él nos amó primero. Eso quiere decir que cuando todavía el creyente se encontraba muerto en sus delitos y pecados, Dios lo amó. Mi hermano, tú no estás hoy acá porque tú ames profundamente a Dios. Tú estás hoy acá porque Dios te ama profundamente a ti. Es una evidencia de esto. Él nos ama de tal manera que Él nos obliga a mover nuestros pies para buscarlo. Que Él nos obliga a que nosotros vayamos derramando nuestro corazón hacia Él. Él nos ama tanto que Él nos trae de donde sea hacia Él. De donde nos encontrábamos, de allá Él nos ha traído hacia Él. El amor entonces que Dios ha decidido entregarnos no fue un amor recíproco. Lo que yo estoy diciendo es que Dios no te escogió porque tú lo escogiste, ¿sí? Dios no te escogió porque tú lo escogiste, eso dicen los arminianos. Dios nos escogió pero porque Él sabía que nosotros le escogeríamos. No, Él nos escogió mucho antes de que nosotros hubiésemos por algún motivo tomado alguna decisión para buscarlo. Esto quiere decir que cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Hermano, Dios no está sirviendo a tu vida como lo hace porque tú hayas tomado la decisión de fe. Él está entregándote tu amor, su amor, mucho antes de que tú hicieras una decisión de fe, ¿sí? En el cristianismo moderno, los cristianos piensan que son cristianos desde cuando hacen la decisión de fe, pero no es verdad. Ellos son cristianos desde cuando Dios les concede el don de la fe. Cuando Dios concede el don de la fe, ahora lo capacita para que Él haga lo que de otra manera nunca haría, para que Él haga una decisión de fe que de otra manera nunca haría. Así que antes de nuestras decisiones se encuentra Dios y después de nuestras decisiones también se encuentra Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿sí? Dios no te ayuda por lo fiel que tú eres. No es porque tú eres un cristiano ejemplar más que nosotros. Dios no te está sirviendo por cosas de ese tipo. Él lo hace independiente de ti. Él nos ama a pesar de nosotros. A veces de repente nosotros teníamos una idea de que todos los días nos levantábamos y de repente experimentábamos el amor de Dios de acuerdo a lo que nosotros hiciéramos. Entonces hoy hice mi buena obra del día. Dios nos ama a pesar de que nuestras obras no son buenas. Aún así su amor continúa siendo derramado para con nosotros. Hermanos, lo que estoy intentando decirles es que Dios nos ama a pesar de que nosotros lo que mostramos hacia Él sea todo lo contrario. Su amor se mantiene intangible en Él y inconmovible, no se puede mover de allí. Su amor siempre está presente y no deja de amarnos de acuerdo a nuestros comportamientos, y esto es un aliciente para que nosotros le obedezcamos. Él no nos ama porque nosotros somos lo que Él quiere que nosotros seamos. Él nos ama a pesar de que no somos eso. De repente tú te despiertas en las horas de la mañana y dices: Señor, el día de ayer he pecado contra ti, hoy no te siento, hoy no te percibo. Señor, el día de hoy tú no me amas, de repente me va a caer un rayo, me va a atropellar un carro. Mis hermanos, eso no va a pasar. El amor de Dios es inconmovible. Él no se va a mover. El amor de Dios siempre está dispuesto para ti. Es un amor que se entrega sin condición, ¿sí? A veces nos pasa con nuestros hermanos en la fe que esto no es así, ¿sí? Sino que nosotros amamos a los hermanos con reservas. Nuestro amor es entregado con reservas. Yo me acuerdo que le conté esto a este hermano y después fue por allá y me exhibió y le contó a los demás lo que yo hice. Yo no vuelvo a contarle nada a este hermano, ¿sí?
Pero es que este hermano es tan perezoso, yo más bien no me hago con él o no trabajo con él. Pero es que este hermano siempre llega tarde, es un problema de verdad. Pero es que este hermano, mis hermanos, el amor de Dios se entrega a pesar de lo que nosotros somos, y nosotros debemos entregar ese amor a pesar de lo que son nuestros hermanos también. Así que el amor es una decisión, ¿sí? Empecemos por ahí, ¿sí? La forma en la que está diciendo el autor que nosotros amamos es mediante nuestra decisión. Por eso es que, mis hermanos, nosotros siempre recomendamos a los jóvenes que están pensando en casarse siempre que su decisión racional sea que esa persona que está allí es la conveniente para él. Le va a ayudar a servir al Señor, le va a ayudar a tener una vida piadosa para el Señor. Ahora, ya lo has decidido, lo has visto. Es un error, mis queridos hermanos, cuando tú no encuentras nada de eso en la otra persona y tú dices, pero es que yo lo amo tanto, pero es que me gusta tanto, pero es que yo la amo tanto. Mis hermanos, primeramente prima la razón. Ya estás viendo allí esto. Mujeres, a veces pasa mucho en las mujeres que son un poco más débiles para casarse con no creyentes que los hombres. Bueno, aunque los hombres también lo hacen por montones, ¿sí? Pero a veces pasa esto que tú ves, que es un borracho, que llega tarde a su casa, que trata mal a sus papás, que no colabora en mi casa para nada, que no esto, y tú entonces lo justificas y dices, no, pero es que él no se entiende con sus papás. ¿Cómo así eso? Espera un momentico, que pasen 2 años de vida juntos y te darás cuenta que tampoco se entiende con su esposa. Primeramente necesitas utilizar la razón. Dios te ha hecho una persona inteligente. Y la razón para que seas una persona inteligente es para que repliques el carácter de Dios. Así que inteligentemente tienes que entender que esa persona que está enfrente no cumple con esas características y tu razón debe gobernar tus sentimientos. Es la manera en la que Dios lo hace. La razón de Dios controla sus sentimientos, mis hermanos. ¿Usted cree que Dios no se duele con la muerte del impío? Su palabra dice que Él se duele, que Él no quiere la muerte del que muere. Él se duele con el impío, pero su sentimiento no controla su razón. Su razón le dictamina que nunca tuvo fe y por ende su sentimiento no lo llevará al cielo a pesar de que su condición fue totalmente contraria a Él. Las decisiones de Dios, su decreto, gobierna por encima de sus sentimientos. Ahora, pero después de que es una decisión y que tú entiendes que yo decido a quién amar, antes de que mi corazón me gobierne a mis hermanos, tenemos que pensar con inteligencia. A veces vienen los jóvenes a mí y me dicen, pero es que nadie gobierna en sus sentimientos. ¿Tú qué estás diciendo? Si nadie gobierna los sentimientos, entonces ¿quién te gobierna a ti? ¿Haces lo que te parezca? Cuando sientes lujuria, entonces te vas a un prostíbulo. Cuando sientes ira, entonces te vas a tratar mal a los demás. Tú gobiernas sobre tus sentimientos y la razón en definitiva debe gobernar sobre ellos. Pero aparte de eso, no solamente es una decisión, el amor también es una acción independiente del otro. Voy a repetirlo. El amor es una acción independiente del otro. Yo no amo al otro mientras se esté portando bien conmigo. Es una acción independiente del otro. Pablo dice a los romanos que dejes lugar a la ira de Dios, que dejes lugar a la venganza, porque la venganza es del Señor y de esta manera ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Él está diciendo que tú debes amar a tus enemigos independientemente de la acción de tus enemigos. Es que habló mal de mí, me dijo que mi cabello estaba feo, que no me había pintado bien las uñas o que no me combinaba el traje. Mis hermanos, nuestras acciones son independientes de lo que la otra persona haga. Y esto tiene que ser aplicativo de esa manera en las vidas maritales, sobre todo. Mis hermanos y hermanas, si nosotros no aplicamos esta acción independiente de las acciones del otro, nuestra vida matrimonial será un desastre, un verdadero caos. Porque nosotros estamos actuando en base a lo que la otra persona haga.
Y si tú actúas en base a lo que la otra persona haga, entonces tú estarás viviendo una verdadera guerra. Hablarás duro cuando el otro hable duro. Dirás palabras hirientes cuando el otro diga palabras hirientes. Y es que yo tampoco me voy a dejar. Tus acciones deben ser independientes a las del otro. Y hermanos, esta es la evidencia en la obra de Dios a través de Jesucristo. Sus acciones son independientes a nuestros actos. Él de repente no nos bendice condicionalmente, sino que Él nos bendice a pesar de nuestra condición. Él hace cosas buenas por sus hijos, a pesar que sus hijos no son los fieles que Él quiere que sean, no son los santos que Él quiere que sean, no son los dedicados que Él quiere que sean, no se entregan como Él quiere que se entreguen. Pero a pesar de eso, Dios todavía en sus acciones continúa bendiciéndonos. Mis hermanos, ¿de cuántas enfermedades nos hemos levantado? ¿De cuántos problemas económicos hemos salido? ¿Cuántas veces Dios ha utilizado a sus hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los demás, para mostrar su amor con nosotros a pesar de nosotros? ¿Sí? El pensamiento que ocasionalmente el carismatismo intentó meter en la mente de las personas es que tú no eras bendecido por Dios si tú no hacías estas ciertas cosas. Si nosotros pensamos de esa manera, entonces deberíamos estar en el infierno. Pero Él nos bendice a pesar de lo que nosotros hacemos. Y nos bendice, hermanos, a pesar de nuestras malas acciones contra Dios directamente. Pero no solamente es una acción que hable de una decisión y de un amor como la definición de Dios, sino que la definición de Dios también es un sentimiento tan grande que te lleva al sacrificio. El amor que Cristo muestra hacia sus hijos es el amor ágape, es un amor sacrificial. Hace algunos meses atrás, cuando hablábamos de la forma en la que Dios amaba a sus hijos y de la manera que Él mandaba a que los amigos se amaran, era un amor ágape. La cumbre final, la cima del amor de Dios es el amor que está dispuesto a entregarse por el otro. Eso es el amor ágape. No es una pequeña reunión entre nosotros, vamos a hacernos un ágape entre nosotros para decir que hay una reunión de coinonía entre nosotros. El amor que Él está mostrando hacia nosotros es un amor sacrificial, pero no un amor sacrificial cualquiera, sino un amor sacrificial no merecido. ¿Sí? Un amor sacrificial no merecido. En otras palabras, esto podríamos llamarlo gracia. El amor de Dios es un amor sacrificial no merecido. Él murió por quienes no merecían que Él muriese por ellos. Y el amor que Él mostró hacia ellos fue el amor ágape, un amor que te dice a ti que tú debes entregarte hasta lo último, hasta morir por tu enemigo si es necesario. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Un amor ágape. Pero mis hermanos, demostrar este amor a una de las personas que nosotros amamos es tan difícil. Para los corazones caídos es tan difícil. ¿Sí? Tú lo tienes allí, compartes con esa persona todo el tiempo, lo ves en la mañana, en las noches, están tus reuniones familiares, están tus reuniones de amigos, se sientan a tomar el té, ve la misma novela que tú, y aún así, amarlo de manera sacrificial es tan difícil. ¿Cuánto más difícil es para nosotros un amor entre hermanos? Pero ese amor entre hermanos que Dios quiere que nosotros tengamos es su amor, ¿sí? Un amor sacrificial. Un amor sacrificial significa un amor sacrificial, hermanos. Eso significa que tú ya planeaste tus vacaciones de todo el año y tienes allí tus ahorritos para las vacaciones de todo el año, y de repente el hermano está pasando una necesidad y te tocó sacrificar tus vacaciones. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos. Que tú estás allí con tu ropa nueva, tus zapatos nuevos, 3 pares de zapatos, y tu hermano tiene unos zapatos agados y tú dices, pero son mis zapatos nuevos. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos. Ese amor que se sacrifica, ese amor que se duele, que se da. Mis hermanos, necesitamos eliminar de nosotros nuestros preceptos.
A veces nos pasa inclusive que nosotros no somos lo suficientemente sacrificiales para darnos voluntariamente, como Cristo dice en el pasaje del buen pastor: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Pero a veces nuestros hermanos nos piden los favores y nosotros empezamos a maquinar dentro de nuestra mente: ¿pero qué es lo que está haciendo? Y entonces, ¿por qué él no lo hace? ¿Y yo por qué lo voy a hacer por él? Y es que es descuidado, y es que no trabaja duro, y es que esto, ¿sí? Una gran cantidad de preceptos dentro de nosotros que no evidencian el amor sacrificial. He hablado, hermanos, de decisión, de acción y de sacrificio, porque en definitiva esto es lo que resume la palabra amor. La palabra amor no puede ser bien definida solamente como sentimiento, no puede ser bien definida como acción, y no puede ser bien definida como decisión, ¿sí? Un esposo que le dice a su esposa: yo te amo, y si no, ¿por qué me casé contigo? Eso no es decisión solamente. El amor no es solamente eso, ¿sí? Un amor que solamente es acción tampoco es amor. Yo te amo, mira lo que te compré la semana pasada, te di un vestido nuevo, ¿cómo no te voy a amar? Tampoco es acción solamente. Un amor no es sentimiento solamente, ¿sí? Yo te amo. Y todavía el esposo, la esposa continúa así: bueno, yo te amo, sí, digamos, pero sus acciones, pero sus decisiones no evidencian verdaderamente que me aman, no evidencian verdadero amor. El amor, hermanos, es más que eso. Decía Agustín de Hipona, comentando sobre este pasaje que conmocionó tanto su vida, él decía: el amor y nada más. Si toda la carta de Primera de Juan solamente dijera Dios es amor, es suficiente, es una carta. Es algo glorioso entender que Dios es amor y que nosotros replicamos ese amor también. Y no debemos entenderlo de la forma incorrecta tampoco, hermanos. El amor no es sexo tampoco. Esto es lo que piensan los homosexuales, que el amor solamente es un sentimiento que los lleva a un acto sexual. Decía un comentarista francés hace algunos años: solo los cristianos podemos decir que el amor es un Dios. Ciertamente que hay una cierta dificultad al entender esa expresión, pero él intentaba defenderlo del Dios del amor que tenían los griegos, que era Eros, o en nuestro contexto Cupido, ¿sí? Que era Eros o Cupido. Y él decía: tú puedes hablar de Eros o puedes hablar de Cupido, solamente los cristianos pueden decir que el amor es un Dios, que Dios es amor. Así que, hermanos, de esa manera, la conclusión lógica de Juan es que nosotros tenemos un llamado a amar como Dios nos ha amado, a amar sin preceptos, a amar sin preconcepciones, a amar sin limitaciones, a amar sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? El perfecto amor echa fuera el temor. Mira cómo él lo menciona. Primeramente él dice: Dios es invisible, a Dios nadie le vio jamás. Dios es invisible, a Él nadie le ha visto, y a causa de que Dios es invisible y a Él nadie le ha visto, la única manera visible en la que nosotros experimentamos a Dios es mediante el amor, y la única manera visible mediante la cual nosotros profesamos a Dios es el amor también. En Juan 1:18 él dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bueno, no dice que está en el seno de ese versículo, pero él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios porque el amor se hizo carne, Jesucristo se hizo carne, y Él nos amó de tal manera que nosotros pudiéramos amar a aquel que en este momento no vemos. Nosotros no vemos a Dios hoy, y si nosotros no amamos de la manera que Él nos manda a amar, entonces nosotros no conocemos a Dios. Es la manera concluyente de Juan. Él es amor, Él es amor, y es invisible, pero manifiesto a través del amor. ¿Acaso, mis hermanos, no nos ha pasado a nosotros
quienes venimos de un contexto un poco más difícil, hemos visto la mano de Dios evidente a través de su amor en cada cosa que Él satisface, en cada necesidad que Él pone. Cuando nos sentimos solos, Él nos coloca a un amigo. Cuando estamos en una necesidad económica, Él nos suple de alguna manera. Cuando nosotros nos sentimos en momentos difíciles, de inclusive momentos duros de depresión, incluso Él nos da la fuerza suficiente para que intentamos cuán grande es su amor. Él es amor. Amén. Ahora, esta entonces es la manera en la que tú puedes ver a Dios. ¿Cómo tú ves a Dios? Tú ves a Dios a través del amor. Y tú ves el amor también ser perfeccionado, ¿sí? El amor debe ser perfeccionado, ¿sí? Voy a repetirlo, el amor debe ser perfeccionado. Eso quiere decir que a ti no te llega el amor en un único envase y en una porción completa. El amor no viene en botellas en su totalidad, sino que viene por un grifo, a chorros, ¿sí? El amor debe ser perfeccionado. Eso significa que tú todavía no amas lo suficiente. Y que como aún no amas lo suficiente, entonces tú necesitas abiertamente, tú necesitas perfeccionar el amor hacia los hermanos, porque el amor de Dios también se ha perfeccionado en nosotros. Cuando dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso significa que necesitas aprender más, amar más, entregarte más, decidir mejor, que tú necesitas actuar mejor y sentir mejor, ¿sí? Y que tú puedes ir perfeccionando este atributo maravilloso que Dios te ha dado de manera progresiva, ¿sí? Tú no amas todavía lo suficiente, pero yo ya soy cristiano, yo ya amo, todavía no amas lo suficiente, ¿sí? Y solamente piensa un poquito en tu mente y en tu corazón y lo que hay en él, y te darás cuenta que todavía necesitas amar más. Hermano, ya amas lo suficiente. Si no, entonces hay trabajo que hacer por delante. Y ahora permítame aplicar estas cosas en sus vidas. Y primeramente debo apelar a lo que el texto está hablando, y es al amor cristiano, al amor de Dios y el amor del cristiano. El amor del cristiano necesita ser una réplica del amor de Dios. No hay excusas para el cristiano. El cristiano no puede decir yo no puedo. Y el cristiano necesita luchar contra pecados remanentes que todavía sostienen. Mi hermano, si usted es una persona malhumorada, usted necesita perfeccionar su amor y ser una persona tierna. Si usted es una persona volátil en la forma de responder a los demás, entonces usted necesita ser paciente. Su amor debe ser perfeccionado. Usted debe amar con tal ternura como cuando usted levanta a un cachorro recién nacido, tiernamente, delicadamente. Usted necesita amar tiernamente, ¿sí? El amor en la iglesia siempre debe ser perfeccionado, y tú debes perfeccionar tu amor. Mi hermano, tú mostrarás más conocimiento de Dios siempre que más te entregues por tus hermanos. Colócate en segundo lugar y colócalos primero a ellos, a los demás. Colócate tú, siempre en segundo lugar, y coloca a los demás siempre en primer lugar. Date primero por el otro, y si sobra, para ti. Esa es la manera en la que Dios dice que tú debes hacerlo. Tú, y si sobra, entonces, ahora sí, para ti. Los demás, y luego tú, los demás siempre en primer lugar. Perfecciona tu amor. Y eso significa que tú debes decidir correctamente, mi hermano. Tú necesitas luchar contra Satanás. Y al luchar contra Satanás, tú debes saber que tus decisiones son la puerta de entrada de tu lucha contra Satanás. Lo primero que debes hacer es decidir hacer o decidir no hacer. Una decisión primero. Después de que tú tomes la decisión, entonces ahora pasa a la acción, independiente de lo que eso involucre para mortificar tu pecado. Cristo dice, saca tu ojo, corta tu mano.
Debes decidir cosas que son rotundas para esto, mis hermanos. A veces eso requiere inclusive que nosotros nos alejemos del mismo servicio al Señor. Cuando eso está involucrando una carga para mí, que no me permite amar a los hermanos como debo amarlos, entonces yo debo cortar con cosas que son legítimas, pero que a mí no me están haciendo ningún bien. Hermano, Cristo ha dicho que si tu ojo te es ocasión de caer, lo saques. Que si tu mano te es ocasión de caer, la cortes. Él está hablando de decisiones rotundas en las cuales nuestras acciones, al ser puestas en práctica, vindicarán el hecho de que nosotros amamos tanto al hermano que preferimos que él sea edificado a que yo sea destruido. Y finalmente siente al Señor. Hermanos, en la Reforma Protestante de nuestro tiempo y de nuestro contexto hemos caído en un profundo error. En el profundo error de intentar suprimir nuestros sentimientos como si ellos fueran antagónicos al ser humano. Pero tú necesitas sentir correctamente, y si tú sientes correctamente, no puedes tener ningún miedo acerca de tus sentimientos, mis hermanos. El mundo tiene miedo por sus sentimientos. El cristiano no puede tener miedo. El mundo tiene miedo de entregarse totalmente, tiene miedo de sentir totalmente, tiene miedo de ejercer su amor hacia los demás totalmente, tiene limitaciones. El mundo no quiere confiar en nadie ni en su propia sombra. Pero el cristiano ha vencido el temor por medio del amor. El temor, en definitiva, es un sentimiento. Y nosotros hemos de colocar nuestros sentimientos también en pro de nuestros hermanos, sentir correctamente, dolernos con el que se duele, alegrarnos con el alegre, sufrir con el que sufre, consolar al que necesita ser consolado. Así que si tú quieres sentir correctamente con respecto a los hermanos, decide, actúa y siente. Decide, actúa y siente, que esta es la definición del amor cristiano, según Juan. Pero también debemos aplicar esto a nuestras vidas personales, ¿no? Nuestras vidas personales. Jóvenes que están solteros todavía. La forma correcta de tú elegir a la persona que va a pasar contigo el resto de tu vida no es por medio de la química, no es porque haya empatía, porque haya feeling, sino porque haya una mente capacitada para glorificar a Dios mediante sus decisiones. Mira su vida, piensa en su vida, cómo trata a sus padres, cómo trata a sus amigos, cómo se relaciona con Dios, qué decisiones toma. Y cuando tu razón te diga sí, entonces deja en segundo plano lo demás. La belleza, la edad o cualquier otra cosa va en segundo plano después. Aún David estuvo con una señorita, con una doncella al final de su vida para que lo calentara. Hay decisiones, mis hermanos, primeramente que tomar basadas en la razón. Y si después de esto la razón te dictamina que es una persona acorde a la voluntad de Dios, entonces ahora sí actúa. Ahora sí puedes permitir el darte espacios con esa persona. Ahora sí puedes permitir el tal vez detalles, tal vez llamadas, tal vez mensajes, tal vez todo lo demás. Cuando tu mente racionalmente te haya guiado, entonces ahora sí actúa. Y después de actuar, entonces siente sin ningún tipo de temor. Siente hasta lo último, siente hasta la cima, siente todo lo que tengas que sentir, porque no hay temor en eso, porque tu razón ya lo filtró, porque tus acciones ya lo mostraron y ahora tus sentimientos lo corroboran. Así que puedes hacerlo de esa manera. Mis queridos hermanos que ya son casados y hermanas, en esto hay mucho que aprender, en el perfecto amor. Y en esto hay mucho que aprender, porque cuando vemos que el amor necesita ser perfeccionado, entendemos, mis hermanos, que el matrimonio o cualquier relación pasa por diferentes etapas de madurez. Y tú no puedes esperar después de 20 años que tu esposa o tu esposo sea como cuando eran novios. Pero tú ya no me invitas, pero tú ya no me sacas, pero tú ya no me dices palabras bonitas, pero tú ya no conoces.
y tú ya la conoces. Y eso significa que la relación no puede continuar estando en un estado somero, solamente virtual, pequeñito, allá arriba, donde solo se ve el front-end, lo que hay enfrente, y nada más. Así que nosotros necesitamos ejercitar y perfeccionar nuestro amor también en nuestros matrimonios. Y esta perfección que nosotros necesitamos llevarla llevamos a través de estas mismas cosas, a través de la decisión, de la acción y del sacrificio. Mis hermanos, Dios nos ha mandado nosotros a que nos demos con todo este tipo de amor. Pero no solamente esto, sino que nosotros juzguemos el amor que Él está mostrando. Mujeres, el amor, y hombres, el amor tiene límites, el límite de la razón y de la voluntad de Dios. Una mujer que está siendo maltratada físicamente por su esposo, Dios no le ha mandado a que deje que su vida sea puesta en riesgo a causa de esto. Mis hermanas y mis hermanos, el amor tiene límites direccionales por Dios. Tú no puedes dejar que en aras del amor o como excusa del amor tu pecado sea desbordado. Necesitas limitarlo. El adulterio no es amor. La fornicación no es amor. La permisividad no es amor. El sexo no es amor. Nosotros necesitamos dentro de nuestra vida direccionar correctamente eso, y dentro de nuestros matrimonios más que en cualquier otro momento, mis hermanos y hermanas. Cuando los matrimonios están evidenciando esto, nosotros encontramos cosas fuertes dentro de ellos: infidelidad, pornografía, encontramos maltrato, encontramos desamor, desatención, descuido. Pero cuando el amor es lo que guía nuestra vida de esta manera, entonces podemos tener total tranquilidad en lo que sea, porque Dios está guiando la manera en la que nosotros amamos. El amor está limitado por nuestra vida, está limitado por la visión de Dios. Por eso, mis hermanos, podemos afirmar con total seguridad que aquel que no ha conocido a Dios no puede amar. Es imposible que amen, porque el amor proviene de Dios. Él es la fuente del amor, y ninguna persona que no ame a Dios va a amarte nunca. Jovencitas y jovencitos, apréndase esto de memoria para que no se casen con un impío. Nunca. ¿Sí? No te ama, no puede amarte. La razón por la que no puede amarte es porque no conoce a Dios, que es la fuente del amor. Cuando conozca a Dios, entonces te amará. Y tal vez después de 40 años de matrimonio te amará por primera vez cuando conozca a Dios. De otra manera, Él ha encontrado en algunos principios toda su llenura. Él ha encontrado en el principio de la compañía su llenura, en el sexo su llenura, en una satisfacción emocional su llenura, pero no en el amor de Dios su llenura. Solamente aquel que ama a Dios puede amar a los demás, amar a sus hermanos. Perfecciona el amor en tu matrimonio. Debe ser perfeccionado independiente de lo bien que esté. Debe ser perfeccionado independiente de tus años. Debe ser perfeccionado independiente de la cantidad de cosas que hayan vivido juntos. Debe ser perfeccionado también. Y hermanos, termino con esto. El amor en la familia también debe ser perfeccionado. Debe ser perfeccionado, ¿sí? Nosotros vivimos en medio de familias donde no todos son creyentes. No todos son creyentes. A decir verdad, la mayoría de nuestras familias no son creyentes. Y vivimos en medio de una familia donde ellos no son creyentes, y tú no puedes esperar a que ellos manifiesten amor porque no son creyentes. Este tipo de amor no va a ser manifiesto por ellos. Este tipo de amor tiene que ser manifiesto por ti. Mis hermanos, esto nos involucra cosas grandes. Esto significa que yo soy el cristiano dentro de mi familia y necesito mostrar el amor de Dios. Yo soy el que tengo que perdonar las deudas. Yo soy el que tengo tal vez que ver económicamente por algunos. Yo soy el que tengo que ayudarles en medio de sus malas decisiones financieras. Yo soy el que tengo que apoyarles en medio de sus fracasos emocionales.
Yo soy quien tengo que apoyarles en medio de su desamor y de su unión. Yo soy la luz en medio de las tinieblas. Yo soy la sal en el mundo. Yo soy el faro puesto en la cima de una colina que es visible desde lo lejos. Así que el amor de Dios tiene que ser manifiesto por mí, mucho más que por cualquiera de los demás. Mis hermanos, es lamentable que a veces, en medio de familias cristianas, quien muestra más amor hacia los otros es el no creyente y no el creyente. ¿Sí? Tu familia es importante. Y mostrar el amor en tu familia es muy importante. Y tú debes ser quien manifiestes ese amor. ¿De qué manera tú manifiestas eso? Tú manifiestas ese amor hacia los otros de muchas maneras, mis hermanos. Tú debes ser el de la familia que más visita. Tú debes ser el de la familia que más llama. Tú debes ser el de la familia que más se preocupa por la salud de los otros. Tú debes ser el de la familia el que más aconseja. Y tú debes ser el de la familia el que más da también. Eso es colocarte a ti mismo como una luz arriba, ¿no, hermanos? En nuestras familias nosotros somos los cristianos y nosotros somos los que tenemos barreras hacia los demás. No, pero es que yo no lo invito acá porque de pronto se me lleva algo de la casa, ¿sí? No, pero es que yo no lo invito porque eso es luego para irse a inventar chismes. No, pero es que yo no voy a visitarlo porque es que eso es para hablar de cosas, de esto, de aquello, para contender. No, pero es que esto, mis hermanos, pero es que esto es lo que somos nosotros. Luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos quienes invitamos, nosotros somos quienes visitamos, nosotros somos quienes proveemos y nosotros somos los que mostramos a Cristo a través de nuestras acciones en nuestra familia. En tu casa, mi querido hermano, es donde debería reunirse toda tu familia constantemente. Tú deberías ser la lumbrera a la que los demás llaman. Es a ti a quien Dios te ha puesto a hacer esa tarea, la tarea de alcanzar a tu familia para Él. Es a ti. Tú eres el que pasa por alto las faltas. Tú eres el que perdona. Tú eres el que ayuda. Tú eres el que hace todo esto. Mis hermanos, en nosotros se encuentra el mostrar a Dios mediante el amor de Dios. Así que nuestras familias deben ser un pequeño panal de miel en donde las personas quieran venir, como dicen algunos, donde las fieras quieran venir a comer, ¿sí? Porque los osos quieren venir a comer de allí, donde las fieras quieren venir a beber de esto. Esto es lo que debemos ser nosotros como casa, como familia. Mis hermanos, tal vez hoy, al principio del año, sea el día donde nosotros tengamos que arrepentirnos profundamente de no ser la evidencia del amor de Dios con todas nuestras acciones y con todo lo que somos. Y sea hoy donde nosotros venimos a evidenciar esto. Hermano, hay estrategias para esto. Lo primero es que constantemente repítele a tu mente, predícate a ti mismo, que tú amas más que criticas más. Tú amas más. El amor es más grande que la crítica. El amor es más grande que los defectos. El amor es más grande que cualquier otra cosa. Y empieza, mi hermano, independiente de los actos de cualquiera de los demás, a mostrar este amor. Lo que van a ver ellos de diferente en ti no es tu ideología, sino tu vida. Así que aprende a decidir, aprende a actuar y aprende a sentir de la manera que Dios quiere que tú sientas. Vamos, mis hermanos, ahora. Padre, Señor de gloria, yo quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Pedirte perdón, Señor, sobre todo, porque este tipo de amor que tú has mostrado hacia mí, yo no lo he mostrado hacia otros. Por eso, Padre, perdóname, Señor. Perdona también, Señor, a tu iglesia. Perdónanos, Señor, porque no hemos evidenciado ese profundo amor. Padre, perdónanos porque tenemos reservas y recelo hacia los demás. Porque no nos hemos entregado como tú te has entregado, porque no hemos perfeccionado el amor, porque aún tenemos temor, Señor. Padre, perdónanos por descuidar, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, por no mostrarles, Señor, este amor. Pero perdónanos sobre todo, Dios, porque nosotros no evidenciamos este amor a veces en tu iglesia, en tu pueblo, Dios.
Padre, porque olvidamos a los hermanos, porque no nos condolemos de sus necesidades, porque no estamos junto a ellos en sus luchas, porque los olvidamos, Señor. Por eso, Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos, Dios, por favor. Padre, haznos más como Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es la prueba más grande del amor, así que ayúdanos, Señor, a sacrificarnos como Él se ha sacrificado, Dios, y a honrarte como Él ha honrado, Señor. Te lo rogamos. Padre, ayúdanos a ser hermanos en la fe verdaderos. Señor, que amen, Señor, y que atiendan mucho más de lo que vemos en nosotros, Dios, que podamos entregarnos sin reserva, sin recelo, entregarnos en verdad, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a poder mostrar a los demás este amor tierno que hay en ti, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.